Un placer. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente de algunas definiciones. Neurodesarrollo, ¿a qué se refiere? Se refiere a un conjunto de habilidades esperadas en un momento determinado del tiempo. Estamos hablando de un concepto cronológico que se va adquiriendo en un orden determinado. Y hablamos de un retraso en ese neurodesarrollo cuando existe un desfase temporal que supera las dos desviaciones estándar con respecto a lo esperado para la edad. Es decir, que el niño se ha demorado más de dos desviaciones estándar lo esperado para adquirir cierta meta. Por eso podemos tener niños que adquieren ciertas metas un poquito más temprano o un poco más tardío que otros, pero nunca traspasando un umbral máximo de tiempo para poder hablar de retraso. Y las alarmas se refieren más es a unos signos clínicos que son sugestivos, más no diagnósticos de anormalidades. Resulta que dentro de estas definiciones también es importante hablar de los retrasos simples y los retrasos globales. Cuando hablamos de los retrasos simples nos estamos refiriendo a un solo aspecto del desarrollo, el motor, el lenguaje, el social, y estos en general tienen un mejor pronóstico, pero cuando nos referimos a un retraso global, que quiere decir que tenemos dos o más áreas de ese neurodesarrollo que están siendo afectadas, por lo general, esto habla de que pudiéramos estar ante la puerta de entrada de una condición más grave, como la discapacidad cognitiva, que debuta con retraso global, o las encefalopatías progresivas o las enfermedades neurodegenerativas. Por eso es tan importante darle un nombre claro desde el principio, o es un retraso simple o es un retraso global. Y los momentos para identificar estos retrasos realmente son en cualquier momento de la vida, desde la identificación de los factores de riesgo en la vida prenatal hasta el momento mismo del nacimiento y de ahí en adelante durante todo el desarrollo del niño. Para poder hacer esta identificación temprana, entonces, más allá que simplemente coger una tabla y leer cada una de las cosas que debería estar haciendo un niño en una edad determinada, hoy en día se está haciendo énfasis en aplicar escalas sistematizadas que estén validadas y que hayan demostrado una sensibilidad adecuada según ciertas edades y ciertos factores de riesgo que vengan previos en ese paciente para identificar rápidamente las desviaciones del neurodesarrollo. Y esto es importante porque entre más rápido nombremos la anormalidad por su nombre como tal, más rápido identificamos cuál es el tipo de intervención. Por ejemplo, un niño que al año de vida tenga un trastorno en la postura, a esto hay que llamarlo tempranamente una parálisis cerebral, no un retraso motor. Por eso, entre más rápido lo llamamos parálisis cerebral, más rápido hacemos una intervención adecuada. Entonces, cuando nos estamos enfrentando a esta familia y realmente lo que nosotros queremos saber es cómo está el neurodesarrollo de ese niño, para saber qué escala vamos a aplicar, debemos empezar por establecer los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo inician desde la época prenatal. Realmente la lista es muy larga de los factores de riesgo para el neurodesarrollo, pero a muy grandes rasgos tenemos los más importantes, que son los padres que son añosos, o sea, más allá de los 35 años, cualquiera de los dos, las madres con una diabetes gestacional mal controlada, la exposición a teratógenos, tanto drogas de consumo ilícito como las de consumo lícito, diagnósticos prenatales como la hipertensión asociada al embarazo, la restricción del crecimiento intrauterino y todos los antecedentes familiares. Pero una vez nace el niño, existen ya unas escalas que nosotros podemos aplicar desde el nacimiento que son predictoras de esos trastornos del neurodesarrollo. Casi todas ellas están dirigidas a diagnósticos tempranos de parálisis cerebral. Entonces tenemos la escala de Hammersmith, los movimientos generales de Precht, la identificación temprana de un prematuro que no se está desarrollando bien porque la prematuridad como tal no es causa de retraso del neurodesarrollo, es el prematuro con lesión, pero la mayoría de los prematuros no deberían tener ningún tipo de alteración en el neurodesarrollo. Y como un grupo muy especial son aquellos bebés que nacieron prematuros y traspasando las 36 semanas de edad gestacional corregida persisten con dificultades en el proceso de alimentación o con dificultades respiratorias. Entonces empecemos con la escala de Hammersmith. La escala de Hammersmith es hasta ahora la que ha alcanzado la mayor sensibilidad para hacer una predicción ultra temprana de parálisis cerebral. Estamos hablando antes de los 5 o 6 meses de edad. Junto con la resonancia, la ecografía y los movimientos generales de Precht, son estas herramientas clínicas que debemos aplicar de forma temprana en los pacientes que tienen factores de riesgo, tanto términos como pretérminos. ¿Que tiene esta escala?
que hace esta predicción muy temprana de parálisis cerebral, y ya hay evidencia que habla de que también predice discapacidad cognitiva. Es una escala a la cual podemos acceder de forma gratuita, no necesita ningún tipo de certificación. Existen muchas herramientas para ver videos en la ejecución y la interpretación de las maniobras, y su sensibilidad está más allá del 95% para predicción de parálisis cerebral. Este es un ejemplo de una proforma. Básicamente son como 4 páginas más o menos de dibujitos y de instrucciones de, según la edad en la que la estás aplicando, cuáles son las maniobras que le haces al niño y qué tipo de respuesta puedes encontrar. Según ese tipo de respuesta se adquieren unos puntajes, y según la edad a la cual la estás aplicando de ciertos puntos hacia abajo, es altamente predictiva de que el niño evoluciona hacia una parálisis cerebral. Todo es un sistema de puntuación. Las maniobras realmente son muy fáciles y no hay mucha experticia en niños. Hay muchas herramientas en internet que son gratuitas para descargar las proformas y para ver los videos. Hay proformas neonatales y proformas para niños más grandes. Y algunas de las maniobras incluso no es necesario hacerlas, sino que se le pueden preguntar a los padres. Esta, por ejemplo, es una de muchas páginas donde tienen videos gratuitos, proformas gratuitas, hay varios idiomas para hacer como una autocapacitación en la aplicación de la escala de Hammersmith. El otro son los movimientos generales de Precht. Es el otro que es altamente sensible de forma ultra temprana para las alteraciones y desviaciones del desarrollo, específicamente motor. En este caso sí tenemos una desventaja, y es que es un sistema que requiere certificación y un curso que tiene un costo. Pero para aquellos que están embebidos en ese mundo de la pediatría o del seguimiento de los niños, vale mucho la pena su certificación. ¿De dónde salen estos movimientos generales de Precht? De lo que llamamos la teoría sinactiva. Esta teoría sinactiva nos dice que el desarrollo del feto hacia la vida neonatal y la vida postnatal tiene un orden establecido de desarrollo. Primero tenemos un desarrollo de lo que llamamos el sistema autonómico, luego viene el sistema motor, luego lo que llamamos el estado, que es esa capacidad de diferenciar el niño que está dormido, despierto, los diferentes estadios de sueño, y por último el sistema interactivo. En este punto del sistema motor, lo que dice la teoría sinactiva es que si en el proceso de desarrollo de ese sistema motor ocurre una lesión o se suman muchos factores de riesgo, esa forma de moverse el niño lo va a manifestar. Y como yo no puedo pedirle a un recién nacido que se mueva de manera voluntaria, existe un sistema de calificación de ese movimiento que es espontáneo, que se llaman los movimientos generales de Precht. Estos movimientos generales aparecen más o menos desde la 8.ª semana de vida fetal y acompañan al niño más o menos hasta alrededor de los 5 meses de vida postnatal. Entonces, esta es una ruta de desarrollo de un niño desde las 8 semanas de concepción hasta las 65 semanas postconcepcionales, casi llegando pues a los 6 meses. Entonces, cuando yo evalúo el movimiento espontáneo de esos bebés, que generalmente lo que se hace es tomarles un video para poderlo evaluar con calma, y está en la etapa pretérmino, los movimientos se llaman movimientos generales pretérmino. Cuando yo lo estoy haciendo entre el pretérmino y más o menos la semana 45 y 50, se llaman movimientos de contorsión o tipo writing. Y cuando estoy entre la semana 50 y más o menos hasta los 5 meses, estoy hablando de los movimientos de tipo ajetreo o de tipo fidgety. Estos son los nombres de los movimientos que son completamente normales. ¿Qué es lo que nosotros evaluamos aquí? La calidad del movimiento, es decir, la secuencia, la amplitud, la velocidad, cómo es su inicio y cómo es su finalización. Esto es lo que requiere entrenamiento. Hay que aprender a identificar lo que es normal y anormal. Acá les voy a poner un ejemplo de un tipo de movimiento general de un recién nacido. Esto es un movimiento completamente espontáneo, y los movimientos, por ejemplo, del recién nacido, los movimientos generales del prematuro, deben involucrar todo el cuerpo. Su secuencia es variable. Yo no debo tener la capacidad de predecir qué movimiento viene después del otro. La amplitud y la velocidad también es variable y es grandes, son rápidos, son amplios, son muy armónicos. Inician y finalizan gradualmente como si dibujáramos un diamante, con rotaciones que son fluentes, que son elegantes. La mano se acerca a la carita, se acerca a la línea media, y la palabra para tratar de describirlos básicamente sería con una secuencia variable. Por eso la identificación de lo que es normal y anormal sí requiere algún grado de capacitación. Ya cuando estamos en la etapa un poquito más grande, más o menos entre la semana 38, 39 hasta la semana 50, más o menos, em, tenemos los movimientos tipo writing o de contorsión.
Estos movimientos tipo Rett o de contorsión tienen otras características diferentes a las de los prematuros. Involucran también todo el cuerpo, las secuencias también son variables, pero la amplitud, a pesar de que es variable, son más amplios, pero más centrados hacia la línea media, también son fluentes y elegantes. Esa velocidad también es variable, pero ahora es mucho más gradual y sigue siendo una secuencia completamente variable. Movimiento completamente espontáneo, sin ningún tipo de maniobra ni de manipulación. Y luego tenemos los últimos, los que son ya acercándose al quinto mes, que son los que llamamos los de tipo ajetreo o los de tipo fidgety, que son los más importantes porque la ausencia de este tipo de movimientos es un alto predictor de parálisis cerebral. Estamos hablando de niños de 5 meses de edad máximo. Son movimientos mucho más pequeñitos que involucran una velocidad que es un poquito más moderada, la aceleración es muy variable, se presentan principalmente en el cuello, en el tronco, en las extremidades, en las muñecas y en los tobillos, se ven todo el tiempo. El niño debe estar despierto y sin llanto y pareciera que el niño manipula con los deditos, que son pues como este tipo de movimientos que uno puede ver aquí en las extremidades. No es fácil pues identificarlos durante una conferencia porque como les digo hay que hacer todo un entrenamiento, pero su predicción supera el 98%. ¿Qué es lo que nos dice el sistema de calificación? Que si en la etapa pretérmino o en la etapa writing, o sea, más o menos hasta la semana 50, ese niño tiene movimientos normales y en la etapa fidgety también los tiene normales, el neurodesarrollo va a ser normal. Pero si los tiene anormales, que los anormales también tienen ciertas calificaciones, pero uno de ellos es el cramp synchronized, este niño evoluciona hacia la etapa en la que debe tener los movimientos tipo fidgety y los fidgety no están. Incluso desde el tercer o cuarto mes de vida, yo ya puedo decir que se necesita una parálisis cerebral. Entonces, hay otro tipo de movimientos que son los anormales. En el pretérmino, por ejemplo, tenemos un tipo de movimiento que se llama el movimiento de tipo pobre repertorio. El bebé parece aperezado, son de poca intensidad, no son normales. Todos los prematuros sanos se mueven y se mueven mucho. Son de una secuencia más monótona, la amplitud es más bajita, es menos variable, son muy escasos, como si estuvieran atascados y este tipo de movimiento tiene un valor predictivo positivo que es más bajo y se han evidenciado más en parálisis cerebral disquinética, tiende a ser un patrón que es transitorio. Pero también tenemos el cramp synchronized, que es el otro subtipo de movimiento en donde tenemos niños que hacen un movimiento como si estuvieran siendo encalambrados, por decirlo de alguna manera, con extensión de las extremidades y movimientos en bloque. Estos son los más predictivos. Y tenemos también estos que son los fidgety ausentes, que son los niños que ya a la edad en la que deberían tener los fidgety, o sea, más o menos entre la semana 50 y los 5 meses de edad, no tienen ese patrón de movimiento que veíamos en el otro video, que son más pequeñitos, más de las muñecas, del cuello, de las manitos continuos, sino que tienen un tipo de movimiento que es más brusco, como con una aceleración que es siempre la misma, no tienen como ese tipo de finura en el movimiento y estos ya a este punto son predictores, podríamos decir que cercanos al 100% de que ese paciente está evolucionando a parálisis cerebral. Cuando ya pasamos de la etapa del recién nacido y nos ubicamos en la etapa del lactante, pues lo que hacemos todos es conocer las metas del neurodesarrollo. Si no las sabemos, es muy fácil tener un pastel, abrir cualquier página de internet. La escala del neurodesarrollo que nos propone IEPI es bastante buena, pero aquí nuevamente hay algunas escalas que vale la pena conocer. Probablemente la más importante sea la escala MCHAT revisada. ¿Por qué? Porque aparte de esas metas del neurodesarrollo, ya hoy sabemos que la Academia Americana de Pediatría solicita que a todos los niños, por lo menos cuando lleguen a los 18 meses, independientemente de si hay quejas o no de su neurodesarrollo, se les aplique esta escala MCHAT. Esta escala es una escala para hacer predicción temprana del desarrollo de un trastorno del espectro autista. Es gratuita, no requiere capacitación, la proforma se descarga y te describe cada una de las preguntas, cómo se califica y sabemos si esas preguntas el paciente la pasa o no pasa ese ítem en particular a través del cuestionamiento que le hacemos a los padres y los padres no saben qué responder, pues nosotros lo miramos en la consulta si el niño lo hace o no y dependiendo de cuántas preguntas críticas el niño tenga positivas o negativas, la misma proforma te va diciendo cuáles deberían ser positivas y cuáles negativas. Hay un sistema de puntuación que al final te dice si el niño tiene los puntos suficientes para remitirlo, porque muy probablemente estemos ante un trastorno del espectro autista. Y las preguntas son muy sencillas. Por ejemplo,
¿Alguna vez usted se ha preguntado si su niño es sordo? Porque usted le habla y el niño no le presta atención. También la Proforma te muestra cómo ir induciendo a los padres a que entiendan la pregunta, pero que la respuesta sea espontánea. Y es así como cuando aplicamos un cuestionario MChat que está por debajo de los 3 puntos, no necesitamos hacer ningún otro seguimiento. Si está entre 3 o 7 puntos, es más dudoso, hay que hacer la escala de seguimiento. Y cuando está por encima de 8, la probabilidad de autismo es tan alta que es mejor remitirlo para hacer ya, digamos, un diagnóstico como tal. Y por último, hablarles de la escala abreviada del desarrollo, que es una iniciativa de nuestro gobierno. Es excelente, es una escala excelente, necesita capacitación, pero la capacitación nuevamente es gratuita, la está dando el gobierno y es, digamos, la pauta hacia donde nos están llevando para hacer la calificación del neurodesarrollo en todos los programas del seguimiento del neurodesarrollo de los niños, lo que antes llamábamos el control de crecimiento y desarrollo. Es también un sistema de preguntas, algunas no son preguntas, sino que uno le hace a los niños ciertas maniobras, trae todo un kit completo para hacerle las maniobras a los niños, ese sí hay que adquirirlo, la escala sí y todo, la proforma y todas las indicaciones sí se puede descargar por la página del ministerio. Y al final se hace una calificación de esos puntos según la edad del niño y esos puntos al final lo ubican en verde, amarillo o rojo. Verde nos hablan de que el niño está muy bien, amarillo de que hay un riesgo y que hay que hacer intervención y rojo de que definitivamente el niño está retrasado. Cada vez la tendencia es a sistematizar y hacer más objetivas las mediciones, no solamente al ojo ni lo que a mí me parece. Entonces, nuestras conclusiones serían que sí existen herramientas gratuitas, ya el neurodesarrollo no es simplemente saber si me parece que va bien o no va bien, hay que aprender a identificar según la de los factores de riesgo cuáles son las escalas que hay que aplicar y casi que todos los niños son candidatos a ciertas escalas. Muchas de ellas son de muy fácil utilización, la capacitación está realmente al alcance de la mano, casi que gratuita en la mayoría de los casos, exceptuando los movimientos generales de PRECT, y deben aplicarse de forma sistematizada, algunas a los niños incluso sin riesgo y otras solo a los niños que tienen factores de riesgo. Muchas gracias, espero que esta información nos haya abierto un poquito la sensibilidad a que necesitamos capacitarnos en neurodesarrollo.